Como dice la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Aleluya. Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Estamos felices esta hermosa tarde, hermanos. Hay una bendición, hermanos, aquí en este lugar. Y es que cuando la iglesia se reúne a adorar el nombre de Dios, la presencia de su Espíritu desciende. Y donde está su Espíritu, dice la palabra, ahí hay libertad. Aleluya. Qué bendición, hermanos, el poder saludarles. Hay un buen grupo de hermanos, aunque algunos todavía se quedaron quizás comiendo las tortas. Aleluya. Quizás les sobraron tortas y quedaron comiendo todavía, ya que son arrastrados por las costumbres del mundo. Aleluya. Aunque en sí, hermanos, las tortas no son malas. Las tortas son ricas. Lo malo es, hermanos, que nosotros somos arrastrados por las costumbres. Aleluya. Así que bienvenidos todos los que ya estamos aquí. El pastor pues está ausente todavía, pero ya la próxima semana le tendremos aquí, hermanos. Así que bienvenidos todos, amigos, hermanos que nos visitan, sean bienvenidos a la Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Vamos, hermanos, a leer la palabra entonces. Vamos a ir, hermanos, hasta el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19 vamos a leer. Aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo, hermanos, 14 al 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces lo leemos de la siguiente manera y dice la Biblia: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Aleluya. Leemos el 25, dice: y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la fuerza que nos das en esta tarde. Señor, gracias porque
Padre amado, nos concedes la oportunidad de estar en este lugar. Señor, háblanos en esta hora. Dios amado, abre la mente, abre el corazón, abre el oído de cada uno de los que estamos aquí, Señor, presentes. Que tu palabra sea, Señor, el aliciente fresco del cielo, Padre, sobre nuestras vidas. Señor, bendice al hermano, bendice al amigo. Que tu palabra, Señor, nos pueda redarguir. Que tu palabra, Señor, nos pueda exhortar si es necesario. Pero en esta hora, Señor, queremos recibir tu palabra. Queremos escuchar tu voz desde el cielo, porque serás tú, Señor, el que hablarás en nuestra vida. En tus manos, Señor, nos abandonamos, y que sea tu misericordia hablándonos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Puede decir un gloria a Dios, hermano? Más fuerte, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Tome asiento. Y quiero, hermanos, hablar con respecto a que no debemos olvidar cuál es el papel de la iglesia en la sociedad. No debemos olvidar cuál es el papel de la iglesia en la sociedad. Yo no sé, hermanos, si usted alguna vez ha pensado cuál es el papel que la iglesia debe de desenvolver en el mundo. Pero mientras transcurrían los días de esta semana, hermanos, y estudiaba esta palabra, yo, hermanos, podía pensar en el papel que la iglesia, hermanos, del ayer mantuvo en medio de la sociedad. Podía pensar, hermanos, en el impacto que la iglesia del ayer tuvo en medio del mundo. Y pensaba precisamente, hermanos, y hacía un examen en lo que es la iglesia de este siglo. Y podía, hermanos, analizar y comparar las edades de cuál es hoy en día el papel que nosotros como iglesia actual estamos desenvolviendo en medio de esta sociedad. Porque déjeme decirle, hermanos, que la iglesia que Dios ha llamado, la ha llamado, hermanos, para, en primer lugar, ser luz en las tinieblas. El Señor ha llamado a la iglesia para que la iglesia marque la diferencia en medio del mundo en que estamos viviendo. Porque precisamente eso es lo que los hombres del ayer, los grandes patriarcas, los grandes hombres profetas del ayer, hermanos, jugaron un papel importantísimo en medio de la sociedad en que ellos vivieron. Aleluya. Porque, hermanos, impactaron, hermanos, de una manera tan extraordinaria que los hombres venían arrepentidos a los pies de Cristo. Que los hombres se quedaban con la boca abierta al ver, hermanos, el tan impactante poder que los hombres del ayer tenían, hombres de Dios, hombres que el Señor llamó con un legado, con un propósito, y que ellos entendieron que Dios los había llamado para que fueran luz en las tinieblas, que Dios los había llamado para que marcaran diferencia en la sociedad en que estaban viviendo, que Dios los había llamado para que el mundo se doblegara ante sus pies y sobre todo ante la presencia del Dios omnipotente, el Dios poderoso, el Dios creador del cielo, la tierra, el sol y todo lo que existe. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y cuando yo, hermanos, analizaba todo lo impactante que estos hombres hicieron en la sociedad que vivieron, en el mundo que les rodeaba, milagros
portentos extraordinarios que hoy en día al leerlos nosotros nos quedamos impactados. Podía, hermanos, analizar cuántos prodigios ellos hicieron, cuánto impactó la iglesia en ese tiempo que les tocó vivir. Y pensaba en la iglesia actual, en la que hoy estamos viviendo. Pensaba en el tiempo en que hoy estamos viviendo en medio de la iglesia. Y analizaba, hermanos, que hemos como perdido, hermanos, el nivel, hermanos, de poder y de impacto que Dios nos ha dado en medio de la sociedad. Parece ser, hermanos, que se ha venido como disminuyendo el impacto que la iglesia tenía hace varias décadas atrás. Parece ser que hoy en día la iglesia ha perdido poder, ha perdido nivel. Y parece ser, hermanos, que hoy la iglesia ya no impacta como impactaba hace muchos años atrás. Parece ser que la iglesia en la sociedad que hoy estamos viviendo ya no es la misma que, hermanos, vemos en la iglesia primitiva y en los hombres profetas del ayer. Pero, hermanos, pensaba que hoy en este tiempo que estamos viviendo, Dios aún quiere levantarnos para que el mundo vea que el Dios que nosotros adoramos es el mismo Dios que adoraron los hombres del ayer, que el Dios que hoy la iglesia tiene es el mismo Dios que los profetas del ayer siguieron, que el mismo Dios de la iglesia de este siglo es el mismo Dios que tuvo Abraham, Jacob, Isaac y todos los profetas del ayer. Aleluya. Puede dar un gloria a Dios en esta tarde por ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Aleluya. Hombres que en la Biblia, hermanos, quedaron marcados, profetas poderosos que vemos en la Biblia que impactaron al mundo y la sociedad. Hombres, hermanos, que vinieron al mundo con un legado, vinieron al mundo con un propósito de, hermanos, demostrar ante el mundo el poder de Dios, de ser ante el mundo el testimonio vivo del poder del Dios omnipotente. Tal, hermanos, por ejemplo, lo era Elías. Usted sabe quién era Elías, uno de los profetas extraordinarios, si más nos atrevemos a decir uno de los profetas más poderosos que encontramos en la Biblia, que, hermanos, se le llama el profeta de fuego. Aleluya, uno de los profetas extraordinarios, poderosos, que, hermanos, hicieron una atmósfera, hermanos, en medio del mundo, una atmósfera de, hermanos, adoración al Dios omnipotente. Aleluya. Y estos hombres impactaron el mundo, impactaron la sociedad. Hombres como Eliseo, que precisamente los versículos que hemos leído nos revelan, hermanos, que Eliseo estaba ya a punto de morir. Eliseo estaba, hermanos, ya en las últimas. Su carrera había culminado. Hasta estas alturas se cree que Eliseo estaba en una edad de aproximadamente 85 a 90 años de edad. La carrera de Eliseo como profeta duró aproximadamente 50 a 60 años. Y durante, hermanos, estos 50 a 60 años, sirviéndole a Dios, esa lámpara nunca se apagó, esa lámpara nunca dejó de dar luz, esa lámpara nunca dejó de brillar. Eliseo, hermano, durante ese montón de años, hermanos, que, hermanos, se cree que sirvió a Dios. Ese hombre le sirvió a Dios de corazón. Ese hombre impactó en la sociedad. Ese hombre demostró ante el mundo que el Dios a que él adoraba era un Dios poderoso, era un Dios omnipotente, era un Dios real, era un Dios extraordinario. Puede levantar su mano y dar un gloria a Dios. Durante 50 a 60 años, Eliseo le sirvió a Dios. Y durante esos años, Eliseo
hermanos, demostró ante el mundo que tenía el poder del Dios verdadero, y durante ese tiempo le sirvió a la sociedad. Durante ese tiempo alumbró en la sociedad. Fue luz en las tinieblas, y los hombres comprendieron y los hombres entendieron que Eliseo era un siervo de Dios, que Eliseo no era un hombre común y corriente, que Eliseo era un siervo del Dios Altísimo, que había sido escogido para marcar la diferencia en el mundo, que había sido elegido para hacer la diferencia en la sociedad en que él estaba viviendo. Levante su mano y dé un gloria a Dios muy fuerte esta tarde. Eliseo no fue cualquier cristiano de esos de a 20 por el dólar, de esos cristianos que ahora los compramos por montón en las iglesias con $1. Eliseo no fue un cristianito de esos medios machucados, de esos hermanitos que, aleluya, se presentan a la iglesia una vez al año. Eliseo no fue un cristiano de esos medio mundanos, como de esos hermanos que a diario se ven en las congregaciones. En esta iglesia no hay. Aleluya. Pero que Eliseo, hermano, fue un siervo de Dios. La Biblia declara que Eliseo fue un siervo del Dios Altísimo. Aleluya. Y eso es lo que, hermanos, debemos ser en este mundo que estamos viviendo. Siervos del Dios Altísimo, siervos del Dios viviente, siervos del Dios omnipotente. Aleluya. ¿Cuántos son siervos de Dios esta tarde? ¿De verdad son siervos de Dios? De esos siervos con S o con C. Aleluya. Eliseo fue un siervo del Dios Altísimo. ¿Sabe que, hermano, durante la trayectoria de su ministerio como profeta, Eliseo impactó al mundo? Impactó a la sociedad. Los hombres vinieron, hermanos, arrepentidos ante los pies de Dios, porque sabían que ese siervo de Dios le servía al Dios omnipotente. Aleluya. Vieron milagros, vieron portentos, vieron, hermanos, milagros extraordinarios hechos por la mano de Eliseo, porque Dios lo usaba grande y poderosamente. Aleluya. La Biblia demuestra que Eliseo era un siervo de Dios. La Biblia declara en cierta ocasión que Eliseo pasaba frente a una casa de una mujer, y esta mujer, cuando lo veía pasar, lo invitaba a comer y le decía a su esposo: ese hombre que pasa ahí es un siervo de Dios. Mire cómo era reconocido Eliseo en la sociedad, como un siervo de Dios. Aleluya. Esta mujer le decía a su marido, a su esposo: ese hombre humilde que pasa ahí es un gran siervo del Dios omnipotente. Aleluya. Y dice la Biblia que lo invitaba a la casa a comer, a tomar agua. Aleluya, bendito el nombre del Señor, porque ellos reconocían que ese hombre humilde que pasaba por ahí y que, hermanos, cada día, hermanos, andaba haciendo la voluntad de Dios, era un hombre que había dedicado su vida entera para el servicio de Dios, para el servicio de la comunidad, para hacer milagros, para hacer portentos, para calmar las necesidades de la sociedad. Y es por eso que ese hombre era reconocido como el siervo del Dios Altísimo. Levante su mano y dé la gloria a Dios. ¿Cómo nos reconocen a nosotros en la sociedad? ¿Lo reconocen como siervo de Dios o lo reconocen de otra manera? Pero Eliseo era conocido como un siervo del Dios Altísimo. Aleluya. Aún, hermanos, como yo decía, Eliseo se conocía como, hermanos, el hombre o el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque hacía descender fuego del cielo
Y estos hombres marcaron diferencia en la sociedad. Aún, hermanos, ya cuando Eliseo estaba a punto de morir, todavía esa luz que había, hermanos, en el corazón de Eliseo, esa luz de Dios seguía alumbrando. Aún estaba en la cama, estaba en el lecho, ya a punto de morir, y aún el mundo reconocía que ese anciano que estaba postrado en cama era un gran siervo de Dios, era un siervo del Dios Altísimo, un hombre que marcó diferencia, un hombre que hizo ver al mundo y a la sociedad en que él vivió que Dios era merecedor de alabanza y de adoración. Aleluya. Dice los versículos, para entrar en detalle, que este rey Joás, rey de Israel, que había tomado las riendas recientemente en Israel, hermanos, había escuchado de Eliseo. Tenía una buena reputación del siervo de Dios. A pesar de que Joás en estas alturas era todavía joven, tenía buena reputación de Eliseo. Le habían contado las maravillas, los portentos, los milagros que Eliseo había hecho de la mano de Dios. Joás comprendió que ese anciano que estaba en el lecho a punto de morir, con casi 90 años de edad y con 50 o casi 60 años en el ministerio, había sido un hombre de gran utilidad en la sociedad. Óigame bien esto. Eliseo había sido un hombre de gran utilidad en la sociedad. Eliseo había sido un hombre que había servido a la sociedad y a sus necesidades. Un hombre, hermanos, que había impactado a la sociedad. Había hecho portentos, maravillas, milagros, que los hombres, hermanos, habían quedado agradecidos y habían reconocido que había un único Dios verdadero, que había un único Dios a quien debían de darle gloria y honra. Ellos reconocían que el Dios que Eliseo tenía era el Dios que hizo el cielo y todo lo que existe. Levante su mano y dé un gloria a Dios. Joás reconoció la virtud de Eliseo en la sociedad, la utilidad de Eliseo. Y cuando él toma las riendas de Israel, Joás no se fue a otro lugar a pedir consejería. Joás no se fue a donde el brujo que le leyera la mano para que le dijese cuál iba a ser el camino que él iba a tomar en el reinado de Israel. No. Joás no se fue a donde los ancianos que habían estado con el rey que había muerto. Joás no se fue a pedir consejería a los ancianos de Israel. Joás se fue directamente a la casa de Eliseo. Joás se fue a la casa de Eliseo precisamente porque él reconoció que, hermanos, Eliseo le servía a un Dios vivo. Y que ese Dios que Eliseo tenía en su corazón y que le había servido por casi 60 años, era un Dios que había hecho bienestar en el pueblo de Israel. Y él sabía que los reyes que habían andado bajo el temor de Dios, bajo el temor que Eliseo adoraba, era un Dios que le podía dar consejos útiles para servir en el pueblo de Israel. Y es por eso que Joás no se fue donde el brujo, no se fue donde otro a pedirle consejos, se fue directamente donde estaba Joás, porque él sabía que el Dios de Eliseo le iba a dar dirección para servir en el pueblo de Israel. Puede levantar su mano y dar un gloria a Dios en esta tarde.
tarde. Aleluya. Joás se fue directamente para la casa donde Eliseo. Le dieron noticia de que Eliseo estaba a punto de morir. Y Joás dijo: voy a ir para que me dé consejo. Y usted se preguntará por qué Joás buscó a Eliseo. ¿Por qué Joás buscó a Eliseo, un viejo que ya casi ni veía? Un viejo que estaba en las últimas. Quizás su voz era temblorosa. Quizás ya no escuchaba bien. Pero déjeme decirle que Joás buscó a Eliseo a pesar de esas condiciones, porque él sabía que el único camino para servir bien en la sociedad era buscar al Dios de Eliseo. Era buscar al Dios de Eliseo. Era buscar al Dios de Eliseo. Joás supo y entendió que esa era la única manera que él podía servir bien en el pueblo de Israel, porque ese Dios que había estado con Eliseo y que le había guiado por mucho tiempo era el Dios que le podía dar la bendición de vivir muchos años y servir ante la sociedad. Y ese es el Dios que la iglesia de este siglo adora, el único Dios que nos da la sabiduría, que nos da el conocimiento, para seguir caminando en este mundo. Aleluya. Y es ahí precisamente donde quiero anclarme en esta hora, en el nivel de responsabilidad que como cristianos tenemos en la sociedad. Yo no sé si usted ha pensado cuál es su responsabilidad en la sociedad, porque como yo decía en la introducción, Dios nos ha llamado en este mundo para hacer luz, para ser diferentes al mundo. Aleluya, para que el mundo conozca que hay un único Dios en el mundo, que hay un único Dios a quien se le debe adorar. El apóstol Pedro dice que Dios nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios ha querido siempre de la iglesia, que marquemos la diferencia, que sirvamos en la sociedad como el único camino que lleva, hermanos, a la salvación en Cristo Jesús. Aleluya. Y Eliseo, eso es lo que hizo todo el tiempo de su vida. Fue reconocido en la sociedad por ser un hombre humilde. Sencillamente fue reconocido por ser un hombre de Dios y tener el poder de Dios en su vida. Este hombre, Eliseo, ganó reputación en la sociedad. Este hombre, Eliseo, se ganó el respeto, hermano, de los reyes, de los hombres que estaban en alta eminencia. Se ganó el respeto de la alta sociedad. Se ganó el respeto de los reinos. Porque, hermanos, Eliseo profetizó en 4, hermanos, países extraordinarios. Eliseo le sirvió a la sociedad. Eliseo fue reconocido como un siervo de Dios. Eliseo fue reconocido por su humildad, por sus prodigios, por los milagros, por el servicio ante la sociedad, por ser un hombre de Dios escogido. Eliseo fue reconocido y fue respetado porque le sirvió a Dios y no se apartó de él. Eliseo fue reconocido porque vivió ante la sociedad como un hombre de Dios, como un hombre fiel. Levante su mano y dé un gloria a Dios. Eliseo vivió en la sociedad como un hombre de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy en día. Necesitamos ganarnos el respeto del mundo y la sociedad en que vivimos. Pero lamentablemente hemos perdido como iglesia ese nivel.
Hemos olvidado ese papel que la iglesia juega en medio de este mundo. La iglesia se ha dedicado solamente, hermanos, a vivir y a pasar el tiempo, nada más que los años pasen encima. Parece ser que la iglesia de este siglo ya no impacta como la iglesia del ayer. Parece ser que la iglesia que hoy estamos viviendo y en la cual actualmente estamos, parece ser que ya no es la misma que tenían los hombres del ayer. Porque los hombres del ayer, tales fueron los apóstoles como Pedro, Juan, aún el apóstol Pablo, hombres que impactaron en la sociedad, hombres, hermanos, que quisieron demostrar que había un Dios poderoso, hombres, hermanos, que trajeron a pueblos arrodillados a la presencia de Dios, porque ellos marcaron la diferencia, porque se determinaron a vivir fieles a Dios, porque vivieron en un mundo, hermanos, aleluya, no contemporanizaron con Él, aleluya. Estos hombres nunca contemporanizaron con el mundo en que vivieron. La iglesia del ayer nunca contemporarizó con, hermanos, el mundo en que vivieron. No perdieron, hermanos, el nivel que Dios les había dado. Y ese fue, hermanos, la clave porque ellos triunfaron y porque ganaron respeto en la sociedad. Pero hoy en día la iglesia ya no tiene, hermanos, ese nivel. La sociedad ya no ve la iglesia como, hermanos, una entidad de bienestar para el mundo. Lamentablemente, nosotros como cristianos hemos permitido que la iglesia de Dios pierda auge, que la iglesia de Dios pierda credibilidad en el mundo. Hemos permitido como cristianos que la iglesia pierda valor en el mundo que vivimos. Por eso es que los hombres ya, hermanos, nos buscan a nosotros para, hermanos, pedir consejo. Por eso es que el mundo, hermanos, ya no viene a los pies de Cristo, porque nosotros como iglesia somos los culpables de permitir que, hermanos, la iglesia pierda credibilidad. Pero el Señor quiere que nos levantemos como los hombres del ayer y que demostremos ante el mundo que aún hay un Dios vivo, que aún hay un Dios poderoso que puede salvarles y que puede darles la vida eterna y que puede cambiar el mundo en que vivimos. Levante su mano y den gloria a Dios. Los culpables somos nosotros como iglesia. Hemos contemporarizado con el mundo. Hemos dejado meter al mundo a las iglesias. Ahora la iglesia ya no tiene respeto en la sociedad. El mundo ya no nos ve como una entidad en donde ellos se pueden refugiar y pedir un consejo. En este tiempo que estamos viviendo hay iglesias de todo sabor y de todo color. Rótulos por donde quiera. Iglesia tal, iglesia tal. Pero no tenemos respeto, ya no tenemos credibilidad ante el mundo. Ahora los hombres ven los rótulos y pasan de largo. Ahora los hombres ven a la iglesia como cualquier, hermanos, aleluya, empresa, como cualquier, hermanos, institución creada por el mismo hombre. ¿Sabe por qué? Porque como iglesia hemos perdido el valor que los hombres del ayer tenían, como Eliseo. Hemos perdido el valor que Dios nos ha dado. Hemos, hermanos, olvidado el papel que debemos de jugar en este mundo que estamos viviendo. Debemos de vivir para Dios y solamente para Dios. Debemos guardarnos para Dios y solamente para Dios, para que el mundo nos respete, para que el mundo lo busque, para que el mundo venga a los pies de Cristo. La iglesia debe de guardarse para Dios. Aleluya. Eliseo por eso era conocido como el siervo de Dios. Aun cuando Joás llega a su casa, ¿cómo le dijo Joás a Eliseo? Le dijo: te estás muriendo porque has pecado. O le encaró, hermanos, los errores que le había visto a Eliseo. ¿Sabe qué le dijo Joás cuando llegó a la puerta? Le dijo: carro de Israel,
y su gente de a caballo. Mire cómo era conocido Eliseo, como carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras, aleluya, él reconoció, aleluya, que Eliseo había sido una entidad importante en la sociedad para guiar a los hombres y para guiar a los reinos. Por eso él reconoció que Eliseo era un siervo de Dios y les dijo: carro de Israel y su gente de a caballo, carro de Israel y su gente de a caballo, carro de Israel y su gente de a caballo. Levante su mano y dé un gloria a Dios, aleluya. Carro de Israel y su gente de a caballo. Era, hermanos, el respeto que Eliseo se había ganado en la sociedad. ¿Cómo nos llamarán a nosotros en la sociedad? ¿Cuál será el respeto que nos hemos ganado en la sociedad? Aleluya. ¿Cómo el mundo nos ve a nosotros en esta actualidad en que vivimos? Nos ven como un cristiano más del montón. Nos ven como, aleluya, una institución más creada por el hombre. Nos ven, hermanos, como una persona que dice tener a Dios pero no lo es. Nos ven como una persona que dice ser cristiana pero no lo es. O nos ven como los hombres veían a Eliseo, como un siervo de Dios, como carro de Israel y su gente de a caballo. Yo no sé cómo nos estén tomando en la sociedad a nosotros, pero hoy es el momento de levantarnos y demostrar a los cuatro vientos que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso a quien nosotros adoramos, y que ese Dios merece respeto, y que ese Dios merece adoración, y que ese Dios merece ser alabado en todo, aleluya, los cuatro vientos de la tierra, aleluya. ¿Cuál es el respeto que nos hemos ganado nosotros en la sociedad? ¿Cómo nos conocen a nosotros en la sociedad? Esa debería de ser la pregunta. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos en el mundo y en la sociedad en que estamos viviendo? ¿Somos tan importantes en la sociedad como lo era Eliseo en medio de estos reinos? ¿O no tenemos ningún valor en el mundo? Aleluya. Debemos, hermanos, de demostrarle al mundo, debemos de demostrarle a la sociedad que hemos sido llamados con un propósito. Debemos demostrarle al mundo, hermanos, que no somos cualquier cosa, que no somos, aleluya, un cristiano más del montón. Debemos demostrarle al mundo que la sangre de Cristo nos ha limpiado, y que esa sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario nos ha cambiado, nos ha libertado, nos ha restaurado, y ahora debemos alumbrar a las tinieblas, debemos alumbrarle a la sociedad, y la sociedad entonces va a reconocer que hay un Dios verdadero. ¿Sabe hasta cuándo vamos a ganar valor y respeto en la sociedad? Cuando nosotros cambiemos, cuando nosotros entendamos cuál es el papel que debemos desenvolver en esta tierra que estamos viviendo. Yo no sé si usted ha entendido cuál es ese papel que usted debe desenvolver en este mundo. No deje que los años pasen. No deje que los días solamente vayan transcurriendo. Aleluya. Sino que, hermanos, cada día demuestre con sus hechos. Cada día demuestre al mundo, aleluya, que usted es un siervo de Dios, que usted es un siervo del Dios Altísimo, y que usted merece respeto, que usted no es cualquier cosa, que la sangre que lo ha comprado, no lo ha comprado oro, no lo ha comprado plata, sino la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, que no tiene precio. Esa es la que nos ha comprado y nos ha limpiado. Aleluya.
Eliseo se había ganado el respeto, ¿sí o no? Se lo había ganado, porque Eliseo se determinó a marcar la diferencia, porque Eliseo se dedicó a hacer milagros, a hacer portentos, y durante toda la trayectoria del servicio a Dios, cada día de su vida, Eliseo demostró que tenía un Dios vivo en su corazón. Aún está en el último momento de morir, en donde hemos leído en esta tarde, Eliseo siguió sirviendo a la sociedad. Eliseo siguió dando consejos al mundo. Aleluya, porque el mundo sabía que ese hombre que estaba a punto de morir, Joás sabía que ese hombre que estaba en sus últimas era un hombre de gran valor en la sociedad. Él había reconocido que durante la trayectoria de Eliseo, mientras Eliseo vivía en medio de estos países, el mundo, la sociedad, los reinos gozaron de la bendición de Dios. Y eso es lo que debemos hoy en este tiempo demostrar al mundo, que mientras la iglesia viva en este mundo, el mundo va a gozar de paz y va a gozar de bendición, porque la iglesia ha sido dejada para cambiar al mundo, para demostrar al mundo que hay un Dios vivo y verdadero. Puede levantar su mano y dar un gloria a Dios, aleluya. Déselo fuerte, aleluya. Mientras Eliseo vivió, los reinos tuvieron bendición, porque tenían un vidente, tenían un personaje al cual podían acudir en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad. Podían ir donde el siervo de Dios, y ellos sabían que este hombre podía resolverles las necesidades. Eso es lo que el mundo debe de saber en este tiempo que estamos viviendo, que la iglesia que vive en medio de este mundo, en medio de esta sociedad, tiene el remedio para cambiar la sociedad. Tiene el remedio para darle vida eterna a los hombres que están muertos en delitos y pecados, porque la iglesia ha sido dotado con el poder de Dios para anunciar el evangelio, para anunciar las virtudes del que nos llamó, para que la sociedad sea cambiada, para que la sociedad reciba el perdón de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hasta en las últimas horas, Eliseo fue de gran utilidad en la sociedad. ¿Qué tanta importancia la iglesia tiene en este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué, hermanos, tanta importancia tenemos en los trabajos, en el vecindario donde vivimos? Nos hemos ganado el respeto, nos hemos ganado el valor que estos hombres se ganaron. ¿Sabe hasta cuándo los hombres van a venir a los pies de Cristo arrepentidos? Hasta que nosotros como iglesia cambiemos. Porque si nosotros no cambiamos, ¿cómo el mundo va a cambiar? Si nosotros que estamos dentro de la iglesia no cambiamos y nos ganamos el respeto en la sociedad, los hombres no van a buscar la iglesia de Cristo, aleluya, hasta que la iglesia que está adentro, hasta que nosotros que ya hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, empecemos a marcar la diferencia y empecemos a demostrar al mundo que somos siervos de Dios, que adoramos al Dios vivo. Hasta entonces las sociedades, las multitudes van a venir a los pies de Cristo y van a recibir a Cristo como su Salvador, porque hasta entonces es que el mundo va a venir a los pies de Cristo rendido y arrepentido. Levante su mano y dé un gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué la sociedad no recibe a Cristo? ¿Por qué cuesta traer a un amigo a la iglesia?
Porque nosotros hemos perdido la entidad que Dios nos ha entregado. En los vecindarios donde vivimos, nadie sabe que somos cristianos. En los trabajos, ya nadie nos respeta como cristianos. Donde quiera que vayamos, ya nadie nos respeta como siervos de Dios. Porque hemos perdido entidad, hemos perdido el poder de Dios, hemos perdido, hermanos, y hemos olvidado cuál es el papel que debemos desarrollar en la sociedad. En los vecindarios ya nadie nos conoce como cristianos, aleluya. Por eso es que ahora, hermanos, aleluya, los hombres no vienen a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? En la iglesia primitiva, hermanos, multitudes venían a los pies de Cristo, porque los hombres del ayer, los apóstoles, habían comprendido que primeramente era Dios en su corazón y demostrar al mundo que Dios los había salvado. Y es por eso que los hombres, al verlos a ellos cambiados y diferentes, vinieron a los pies de Cristo y se arrepintieron, porque conocieron que los apóstoles y los hombres del ayer habían recibido plenamente a Dios en su corazón. Aleluya. ¿Por qué la iglesia primitiva, hermanos, creció en un auge importantísimo? Sencillamente porque estos hombres eran respetados como siervos de Dios. Pedro, Juan, aún, hermanos, el apóstol Pablo era reconocido como siervo de Dios. Se ganaron el respeto en la sociedad. Los señalaban afuera como siervos de Dios y no como cristianos machucados solamente. Los señalaban afuera como hombres que podían marcar la diferencia y hacer milagros. Eran llamados, hermanos, hombres de Dios. A estos personajes los llamaban a las casas para que fueran y sanaran a los enfermos, y los enfermos eran sanados. Los llamaban a los hermanos a los lugares, a las casas, para predicar la palabra, y predicaban con poder a Dios, y los hombres se arrepentían porque habían ganado respeto, porque habían marcado la diferencia. Sencillamente por eso la iglesia creció. Y ni necesidad había de que ellos fueran a buscarlos. Ellos venían a la iglesia primitiva y recibían a Dios. Porque esta iglesia tenía respeto en la sociedad. Dice que Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Los apóstoles vendían sus bienes y los repartían a los pobres. Y esto era menester de respeto en la sociedad, porque ellos comprendían que un hombre común y corriente no tenía la capacidad de vender sus bienes y repartirlo a los pobres. Esto solamente lo podía hacer alguien que había recibido el amor de Cristo en su corazón. Eso solamente lo podía hacer una persona que era siervo de Dios y que había recibido el evangelio pleno en su vida y en su corazón. Por eso la sociedad los respetó, por eso la sociedad, hermanos, los buscó a ellos y vino a los pies de Cristo. Dele fuertes y aplausos al Señor esta tarde. Pero lastimosamente en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia no es respetada. Aleluya, no tenemos credibilidad. Como yo decía, en los vecindarios no conoce nadie que somos cristianos, en los trabajos mucho menos. Por eso a muchos que se les dice que presten sus casas para hacer una reunión familiar no quieren. Porque no quieren que el vecino se dé cuenta que es cristiano. Es cristiano solamente el domingo aquí en el templo, pero fuera, allá en su casa, nadie sabe que es cristiano. Por eso no quieren ni prestar las casas para que se adore el nombre del Señor. Pero un hombre siervo de Dios como Eliseo es cristiano aquí el domingo como mañana lunes en el trabajo. Es cristiano hoy, mañana y siempre, donde quiera que esté. Es un siervo de Dios hoy, mañana y siempre. Es un siervo de Dios hoy, mañana y donde quiera que esté, porque ha ganado respeto en la sociedad. Levante su mano y dé un gloria a Dios muy fuerte esta tarde. Aleluya.
Por eso es que ahora cuesta ver un convertido, porque la iglesia no tiene ese valor que tenían los hombres del ayer. Ya no somos conocidos como siervos de Dios, sino como otra cosa. Pero el Señor, hermano, nos ayude para que cada día podamos cambiar, para que cada día podamos cambiar nosotros, y de esa manera el mundo va a cambiar. Aleluya, que podamos cambiar nosotros y de esa manera el mundo va a cambiar. Aleluya. Mientras estemos en este mundo, ya que somos peregrinos y extranjeros, mientras vivamos, hay que marcar la diferencia. Mientras estemos en esta sociedad tan depravada y que cada día nos asedia más y más, hay que cada día vivir en el temor de Dios y decirle al mundo, hermano, que sí se puede vivir para Dios, y demostrarle al mundo que somos diferentes, que no somos cualquier cosa, que no somos cristianos baratos, sino que somos y valemos la sangre de Cristo, que valemos la sangre del Cordero, que valemos la sangre de Jesucristo. Aleluya. Cierre sus ojos. Hasta aquí vamos a llegar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado la fuerza, Señor, para predicar tu palabra. Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser como Eliseo, como Elías, como Pedro, Juan, como el apóstol Pablo, Señor, y muchos más hombres del ayer. Hombres, Señor, que ganaron respeto en la sociedad por servirte íntegramente, Señor. Ayúdanos para ser fieles a tu palabra. Yo voy a pedir que si hay amigos en esta tarde, vengan a la presencia del Señor. Porque ese Dios que adoraba a Eliseo es el mismo Dios que hoy estamos adorando. Y si tú quieres cambiar, hoy puedes venir a los pies de Cristo. Si hay amigos, vengan a los pies del Maestro. Cristo les quiere cambiar. Cristo les quiere salvar. Oh, aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Si hay alguien que quiere pasar y necesita oración, siente que ha perdido la entidad de Dios en su vida. Si hay alguien que siente que ha perdido el respeto en el trabajo, en la vecindad donde vive, y quiere marcar la diferencia, pase al frente. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que le dé fuerzas. Vamos a pedirle al Señor que lo llene de autoridad y de bendición, para que, igual que como Eliseo, sea respetado en la sociedad, en el vecindario. Aleluya. Hoy puede pasar. No tenga miedo, no tenga temor. Vamos a orar para que el Señor lo llene de bendición, para que el Señor cada día
lo haga vivir en el temor de Dios. Bienvenidos los que están pasando. Todavía hay tiempo, unos 5 minutos más de administración. Si hay alguien que todavía desea pasar, puede hacerlo. La iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual. No, ya no quiero ser igual. Cámbiame, Señor, cámbiame. Oh, dile al Señor que te cambie. Sí, Señor. Todavía hay espacio para aquellos que todavía no han pasado. Señor, cambia la vida de estos hombres y mujeres que han reconocido que